bendiga, que extiendas tu amor y te muestre desde mi agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Bendito sea el nombre de Yahweh, el Dios creador del universo, de los cielos y la tierra. A Él damos la gloria y la honra. El creador de los cielos y la tierra. Damos la gloria y la honra a Él en este día, reconociendo la grandeza de nuestro Dios Elohim. Le damos gracias por su favor y misericordia se extiende hacia nosotros, aún en este tiempo de pandemia. Damos gracias al Señor que nos ha extendido su mano de misericordia y nos ha guardado de este virus. Le damos gracias al Señor por la bendición de ser fiel a sus promesas, porque sabemos que Dios siempre va a ser fiel a sus promesas. La parte de nosotros es siempre que guardar sus mandamientos, porque Él siempre va a ser fiel a sus promesas. Amén. Y en esta ocasión, hermano, vamos a estar viendo la parashá o la porción de Noé. Noé, que Dios lo vio un hombre justo. Y hoy vamos a hablar de por qué lo vio justo a Noé. ¿Qué hizo Noé para que Dios lo considerara justo? ¿Verdad? Vamos a explorar eso en esta lección hoy. Pero antes, hermano, quiero darle las lecturas que vamos a estar viendo, que es de Génesis 6:9 al 11:32, Isaías 54:1 a Isaías 55:5 y Lucas 17:20 al 27. Esas son las citas que vamos a estar considerando en esta porción. Yo me voy a enfocar en Génesis o Bereshit 6 del 9 al 13. Y voy a estar viendo un poquito sobre la cuestión de lo que está hablando aquí, que el ambiente de ese tiempo de Noé era de corrupción y de violencia. Ese era el ambiente que había mundialmente en el mundo conocido de Noé. Lo que Dios vio fue mucha corrupción y mucha violencia. Y eso es lo mismo que está sucediendo en este tiempo. Hay mucha corrupción y hay mucha violencia en la humanidad. Quería hablar un poco sobre estadísticas concernientes a qué causa la corrupción en el mundo en que vivimos, como lo sucedió en el mundo de Noé. El nombre de Noé, hermano, quiere decir paz y descanso. Y si lo tomamos derivado del nombre Nahum, quiere decir consolación. Y Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios que nos da reposo. Y Dios es un Dios que nos da consolación. Antes de entrar en toda la palabra hoy, les recuerdo, hermano, de su apoyo al ministerio. Recuerdo, hermano, de su responsabilidad delante de Dios, de apoyarnos financieramente en el ministerio. Así que le pido, hermano, que primero darle las gracias a ustedes que están colaborando y diciéndole que no dejen de hacerlo, porque cuando regresemos vamos a necesitar usar algo de esos fondos para desinfectar cuando entre la gente al lugar. Así que Dios les bendiga por su ayuda y Dios los guarde y que el Señor les prospere en toda su mano de obra. Todo lo que ustedes hagan sea prosperado por Dios. Amén. Vamos a Bereshit, Génesis 6, 9 al 13. Fíjese bien, hermano, dice así la palabra del Eterno. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé:
he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está otra vez, dice, llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra, y los destruiré con la tierra. Y es cuando Dios le manda a Noé hacer el arca de madera de gofer, y le da las medidas, etcétera, y le dice y esto se tomó un rato para hacer, hermano. Edificar esta arca no tomó cualquier 2 semanas o meses, no. Según la estadística o según lo que se cree, se tomó casi 100 años de estar Noé hablándole al pueblo, aconsejándole al pueblo, dándole aviso al pueblo de lo que venía, pero el pueblo totalmente echó a un lado la voz de Noé y siguieron haciendo lo que siempre hacían. Y para eso, hermano, les voy a llevar a Lucas capítulo 17 para que usted entienda el ambiente que había en ese tiempo, que es un ambiente de totalmente descuido de los tiempos en que vivimos, desprevenidos totalmente de los tiempos de Dios, de los tiempos de Dios. Voy a ver aquí en Lucas 17 del 26 al 30, dice así: y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser? Discúlpeme. El 26, así dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que hacían? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que, hermanos, estas escrituras para ayudarnos a nosotros a mantenernos alerta de los tiempos de Dios, para conocer, hermanos, que los juicios de Dios son en serio. Cuando Él dice que viene un juicio, y va a venir un juicio sobre la tierra y sobre las naciones por su pecado. En esta nación, por el pecado de la sangre derramada de niños, que son millones que matan por año a niños por medio del aborto. También el Señor va a venir contra la tierra por su desobediencia a los mandamientos, que han causado que la gente se corrompa y se vuelva violenta y se olvide de Dios completamente. Así que voy a darles algunas definiciones o impacto de la corrupción en una sociedad antes de entrar en la palabra de hoy, que tiene que ver con cómo es alguien considerado justo y por qué Dios consideró a Noé justo. Le voy a decir rapidito. Noé fue un hombre que obedeció los mandamientos. Sabemos que conocía los mandamientos, que había mandamientos desde Adán, porque Noé pudo distinguir entre los animales limpios y los animales no limpios, es decir, que no se podían consumir. Así que él podía distinguir la diferencia, que quiere decir que él sabía la ley de Dios, él sabía que era abominable consumir animal que no era para consumir, para comer. Él lo sabía y por eso él entendió cuando Dios le dijo que los separara de parejas de 7 y una pareja de los animales impuros. Ahora, cuando hablamos de corrupción, los más afectados por la corrupción son los pobres, son los más vulnerables. No que los ricos no sean corruptos, sino estoy diciendo que la corrupción del rico afecta al pobre. Eso es lo que quiero decir. Pero los pobres son los más vulnerables. Los costos de vivienda siguen aumentando y los asesores para los servicios de salud, educación y justicia son más y más limitados. Corrupción tiene un efecto en los niños porque eventualmente la delincuencia es la manera de conseguir lo que necesitan para sobrevivir. Corrupción disminuye la confianza en el gobierno y submina el contrato social. Esto causa una inquietud en todo el mundo, pero en particular
en contexto con la fragilidad y violencia que es impulsada por la corrupción y perpetúa, inequalidades y descontento que llevan a violencia extrema y conflicto. Cuando hay corrupción, quiere decir que no hay temor a Dios ni a sus mandamientos. Cuando hay corrupción, quiere decir que no hay respeto a sus mandamientos. La raíz de la corrupción nos habla un poco de esto. Primera de Timoteo 3. Vaya conmigo a Primera de Timoteo 3, capítulo 3, verso 1 al 5 de Primera de Timoteo. Y en esta porción que les voy a leer de Primera de Timoteo 3, del 1 al 5, vamos a ver aquí que estas son las mismas características del anticristo. La misma que ustedes ven aquí en Primera de Timoteo 3, 1 al 5. Vamos a leerlas, hermanos. Si usted tiene su Biblia ahí, dice así. Es segunda, ¿no? Perdón, segunda, discúlpeme. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Así es. Léelo, por favor, Leti. Okay. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, hermano, aquí vemos una lista de cosas que describen al hombre corrupto y al hombre violento, de la que está hablando en Génesis 6, del 9 al 13. Y si usted divide cada una de estas secciones, se dividen en 6 cosas cada una. 6, 6, 6. Estas son las características del anticristo. Todo lo que ustedes vieron ahí. Amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Recientemente, hermano, salió de Vaticano que él está de acuerdo, el Papa, con que los matrimonios del mismo sexo puedan casarse por el civil. Entonces, estamos viendo lo que decía aquí de la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Porque recuerden, hermano, que nosotros tenemos que regirnos por la palabra, no las opiniones de los hombres, no lo que los hombres quieran decirle. Como ustedes saben, muchas veces en muchas de estas organizaciones religiosas, ellos dicen, yo tengo la autoridad para cambiar las escrituras y poner mi punto de vista de las escrituras. Entonces, esto es lo que está pasando en muchas veces cuando oímos estas aberraciones que oímos esta semana, que viene del Vaticano diciendo que está de acuerdo el Papa con que los del mismo sexo puedan casarse por el civil. Santiago 4:4 también nos habla de uno de los peligros, hermano, porque si usted se fija en esta porción, habla de los tiempos peligrosos que vendrán. Hermano, estamos viviendo en tiempos peligrosos porque hay mucha corrupción y hay mucha violencia. Una cosa lleva a la otra. Y cuando esto sucede es porque la gente no tiene temor a Dios y la gente no tiene respeto a los mandamientos. En Santiago 4:4, Leti, ¿qué dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Entonces, recuerden lo que está diciendo aquí, que teniendo amistad con el mundo, perdón, te afecta tu relación con Dios. Eso es muy cierto. Dime con quién anda y te diré quién eres. El dicho famoso mexicano, ¿no? Entonces, hoy les digo yo a ustedes, hermano, cuídense con quién se están juntando, porque esa gente puede tener una influencia negativa en ustedes para alejarse usted de Dios y de lo que Dios ordenó que se hiciera. En este día, como nosotros que celebramos Shabbat desde el viernes en la tarde, estos días de viernes en la tarde, sábado en la tarde, son días que la gente se la pasa en borrachera, se la pasa en lujuria, se la pasan en cosas que tienen que ver contra totalmente la voluntad de Dios y los mandamientos de Dios, porque no guardan este día santo y apartado para Dios como Él lo ordenó. Entonces seguimos con 1 de Timoteo 6, 4 al 5. Y aquí es la cuestión de la gente que toma las cosas de Dios para obtener ganancias. Léalo ahí conmigo, hermanos, el versos capítulo 6 de 1 de Timoteo 4 y 5, Leti. Ok. Dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. ¿Quiénes son estos que toman la piedad como fuente de ganancia? Apártate de estos, hermanos. Estas son la gente que te dan unas doctrinas tremendas sobre la prosperidad y los únicos que están prosperando son ellos, con casas de millones y millones de dólares, aviones de millones y millones de dólares. Y supuestamente en una ocasión le preguntaron a uno de estos evangelistas, oye, ¿por qué no viaja en avión comercial? Porque hay muchos demonios ahí en la gente y yo no me puedo concentrar cuando voy a ministrar con tantos demonios allí. Ahora, si nos vamos a la Biblia, Yeshua, cuando estaba el endemoniado gadareno, él nos dijo, oye, tú me estás estorbando aquí. ¿Sabes qué, discípulo? Deme otra ruta para caminar, porque este endemoniado es uno de los pesados aquí, no puedo tolerarlo. Y tú sabes que me va a afectar el ministerio. Ahorita voy a orar por enfermos. ¿Y cómo le voy a hacer? No voy a tener la misma unción con este endemoniado en el camino. ¿Qué hizo Jesús? Yeshua, ¿qué hizo? Fue al endemoniado, lo liberó de los demonios y lo dejó libre. Y dice que el endemoniado lo seguía a él, oyendo las instrucciones que Yeshua estaba enseñando. Entonces, hermanos, esas excusas son pésimas y son excusas que no son de valor con Dios, no tienen ningún valor con Dios. Dice la palabra de Dios que no tienen, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos. Apártate. Seguimos hablando un poquito de la raíz de la corrupción. La raíz de la corrupción es la falta de absolutos, violación de la Torá y los mandamientos. Esta falta de absoluto es que por ejemplo, si tú no marcas en tu casa lo que es mandamiento de Dios, lo que son la ley de Dios para tu familia, para ti, para tu negocio, cómo tú corres el negocio. Si tú no lo haces como Dios dijo, quiere decir que tú no estás operando en los absolutos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que tú te rijas bajo las instrucciones de Él y no de las gente que dicen que no hay que hacerlo así porque ya eso pasó, ya no hay que hacerlo. No, ya no ha pasado. La ley de Dios no ha pasado. Sino Yeshua no podía ser el Mesías si Él no vivía de acuerdo a esa ley, a esa Torá. Los justos son aquellos que entonces influencian las leyes de los países para establecer la voluntad de Dios. Y tenemos ejemplos de ellos en José, Esther, Daniel. Estos eran hombres que estaban llenos de la instrucción de Dios. Y cuando llegaron a niveles en el gobierno de importancia, como lo fue Daniel, José y Esther, jamás se doblegaron a las leyes que eran contra la ley de Dios. Sin embargo, como ellos se mantenían fieles a la instrucción de Dios y a buscar a Dios y a tener a Dios en primer lugar,
los mismos reyes reconocieron que estas personas eran gente santa, apartada para Dios, con integridad, que podían ayudar a gobernar su país, como lo fue José en Egipto, como lo fue Daniel en Persia. Fueron hombres como fue Esther en Babilonia. Podemos decir, hermanos, que estas personas son un ejemplo para nosotros, para que podamos ser usados por Dios para tener influencia en esos niveles del gobierno, donde la integridad sea algo común, donde la santidad se vea en ti, de que tú eres apartado para Dios, para que Dios pueda usarte a ti para representarlo a Él ahí y establecer los mandamientos de Dios en medio de ese país. Lo que es un justo. Un justo era obediente a los mandamientos de Dios. Y para eso, hermano, yo le voy a llevar a Éxodo 16, 28, cuando dice allí: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Le pregunta Dios al pueblo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Cuántas veces hemos enseñado sobre los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios, y la gente nos mira como que estamos locos? La gente nos mira como que tienen ustedes, eso ya pasó. Cuando la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que lo que Él estaba enseñando en el tiempo de Él, lo enseñó desde el principio a través de los patriarcas y los profetas. Y ahora que Él se fue, dijo: y enviaré al Espíritu Santo para que los llene de mi poder, para que la enseñanza que yo he dejado la den, apoyándolo con el poder de mi espíritu, y puedan hacer milagros, prodigios y maravillas, pero con la instrucción de mi palabra por el frente, sobre todas las cosas, como preeminencia. Vamos a definir lo que es un justo. Empezamos diciendo que cada vez que no obedezco los mandamientos de Yahweh, estoy confesando que no creo que Yahweh es el creador y rey del universo. Cuando tú dices que tú no crees en los mandamientos de Dios, tú sabes lo que estás diciendo, que tú no crees en ese Dios que dio los mandamientos. Muchos dicen que creen, pero no obedecen. Los demonios creen y no obedecen. Ojalá que tú no te estés viendo en el mismo nivel de los demonios, porque los demonios creen, pero no obedecen. Y muchos dicen que creen, pero no obedecen. El ateo o el necio que dice Dios no existe, también es el que actúa como si sus mandamientos no existen o son de privada interpretación. Salmo 53, 1. El necio tiene un corazón corrompido, dice el Salmo 53, 1. El necio tiene un corazón corrompido, abominable e influenciado por la maldad. Proverbios 10, 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labio caerá. Oigan lo que le estoy diciendo, porque le estoy definiendo quién es justo y quién no es justo. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. ¿Quiénes son los justos? Guardar los mandamientos es una manera que guardo mi corazón de caminar en lo inmundo y lo impuro. Dios no nos llamó para estar caminando en impurezas. Dios nos llamó para caminar en santidad. Recuerden, hermano, que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y qué es santidad? Santidad es apartado para Dios. Santidad es obedeciendo las instrucciones de Dios. Que si fallas, claro que sí. Que si hemos fallado, claro que sí. Pero ¿qué es lo que nos pide Dios? Que nos humillemos, pidamos perdón y enderecemos nuestros caminos para poder seguir en el camino con Dios. ¿Qué le dijo a la mujer que la tomaron el adulterio? Le dijo ella: todos estos que querían apedrearte se han ido. Ninguno te condenó. Yo tampoco te condeno. Pero vete y no peques más. No le dijo: está bien, yo sé que eres débil. Es un área débil de tu vida. Yo sé que a lo mejor vas a ir a adulterar otra vez. No. Le dijo: vete y no peques más. Muchas veces oímos esta excusa de la gente: es que yo soy débil en la carne y por eso caigo una y otra vez en ciertos pecados. Mas yo te digo hoy, tú necesitas entender una cosa, que el alma que pecare morirá. Entonces yo te digo algo, tú tienes un alma preciosa que Dios puso en ti.
No permitas que el pecado que tú continúas haciendo y abusando de la gracia de Dios, no permita que eso te lleve a la perdición de tu alma eternamente. Porque Dios ama tu vida, ama que tú puedas ser perdonado por Él y quiere perdonarte, pero Él no está de acuerdo con esa actitud de seguir pecando una y otra vez y pidiendo perdón una y otra vez por lo mismo. Dios quiere que hoy tú tomes una decisión y decirle a Dios, no quiero ser una persona corrupta, no quiero caminar en corrupción, quiero ser una persona que camina en tu verdad, en tu santidad, en tu vida. Quiero caminar cerca de ti, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, para yo tener una influencia en la gente alrededor de mí, que puedan acercarse a Dios y decir, esta persona es una verdadero seguidor de Yeshua. ¿Están conmigo todavía? Sí. Ahí estamos. Deuteronomio 5:29. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que si usted es temeroso de Dios y guarda su corazón a través de los mandamientos, que Él no solamente te va a bendecir a ti, sino que va a bendecir a tus hijos. Les dice, y sus hijos les fuese bien para siempre. Es decir, hermano, que tú tienes un impacto en la vida de tus hijos a través de tu guardar los mandamientos, de temer a Dios, porque cuando eso está en ti, hermano, es imposible que tú seas corrupto. Es imposible que la corrupción tenga lugar en tu vida. Ustedes se recuerdan a Ananías y Zafiras. Ananías y Zafira, ¿qué hicieron? Vendieron una propiedad y ellos no lo tenían que hacer, pero lo hicieron porque querían colaborar con los apóstoles en ayudar a las viudas y a los pobres. Bueno, trajeron su ofrenda, pero dijeron que la vendieron por cierta cantidad, cuando en sí no fue por esa cantidad. Entonces, los dos le mintieron ¿a quién? Al Espíritu Santo, aunque era a Pedro que le estaban hablando, le estaban mintiendo al Espíritu Santo. ¿Y qué les pasó a ellos? Cayeron muertos delante de Pedro. Vino un juicio sobre ellos, hermano. No espere que el juicio de Dios venga sobre ti. No espere que el juicio de Dios venga sobre tu familia para entonces reconocer y arrepentirte. Hazlo ahorita, pídele a Dios perdón, arrepiéntete y no participes de nada de lo que Dios considera corrupto. ¿Ok? Recuerden, hermano, lo que dice Apocalipsis 21. Leti, si lo puedes leer. Sí. Apocalipsis 21:8. Para que ustedes no sean engañados de que, no importa, Dios es misericordioso y amoroso. Y yo sé que un día estaré en su presencia. Nada más que mira lo que dice aquí para que tú te pongas alerta concerniente a los juicios de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que, hermanos, léanse de vez en cuando esto con su familia y dígale, hijos, recuerden de no ser de este tipo de gente, cobardes, incrédulos, o sea que tienen miedo que la gente sepa que era seguidor de Yeshua, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. Apártate de eso, hermano, porque Dios no tiene que ver nada con eso, nada. Entonces ahí lo vemos también en lo que leímos de Deuteronomio de Barín 6:25. O sea, podemos decir que no tenemos justicia cuando confesamos, declaramos, cuando atamos, desatamos, pero no obedecemos. Cantamos hasta cantos de obediencia, pero no obedecemos. No, sino cuando ponemos por obra su palabra. Cuando yo pongo por obra su palabra, estoy manifestando mi fe en Dios, mi temor a Dios, mi deseo de ser apartado para Dios, para que Dios pueda usar mi vida y pueda ser considerado entre los justos. Cuando obedecemos sus mandamientos, estamos caminando en su justicia.
Cuando no obedecemos sus mandamientos, estamos caminando en nuestra propia justicia. La justicia del hombre es abominación a Yahweh. Como ustedes pueden ver muchas veces en cuestiones de corrupción, hermano, cuando la gente en la alta sociedad o en el poder o aquello que llamamos élite cometen una violación a la ley de su nación, muchas veces el castigo es casi nada. No hay casi ningún castigo para esas personas, pero cualquier cosita que hace un pobre, una de la clase media, a eso sí hay mucho castigo. A eso sí se le aplica la ley. Pero a esos que están en el poder es otro nivel de justicia, porque es justicia de acuerdo al humano, no es la justicia de acuerdo a Dios, no es la justicia de acuerdo a sus mandamientos, sus instrucciones, es la justicia de acuerdo al hombre. Y esa justicia es abominable delante de Yahweh. Nuestro enfoque debe de ser obedecer sus mandamientos, no en sus promesas. ¿Saben? Yo doy gracias a Dios porque las promesas de Dios se van a cumplir conmigo hoy. Yo lo confieso, lo declaro y así será. Espérate, si no estás obedeciendo, esas promesas no se van a cumplir. Porque Dios sí es fiel a sus promesas. Eso asegurado, que Él va a ser fiel a sus promesas. Pero esas promesas están basadas en una condición. Esa condición es tu obediencia a los mandamientos, a la instrucción de Dios. Cuando tú obedeces, las promesas automáticamente entran en vigencia. Salmo 5:12 dice, porque tú, oh Yahweh, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Salmo 115 dice que Dios aborrece al violento. Perdón, no 115, 11:5. Léelo, Leti. ¿Salmo qué? Salmo 11:5. Dios aborrece al violento. 11:5 dice, Yahweh prueba al justo, pero el malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Así es. Ahí está claramente. Recuerden, hermanos, que nuestra desobediencia son actos de violencia. Yo voy a repetir esto, porque usted dice, no, pues yo no soy violento. No, nada más que déjame explicarte, déjame darte una definición. Recuerden que nuestra desobediencia son actos de violencia. ¿Qué le pasó a Saúl? Dios lo rechazó porque él hizo un acto de violencia al él no obedecer el mandato de Dios de matar todos los enemigos, incluyendo al rey y todas las bestias. Y como no lo hizo, él quiso ofrecer un animal que Dios había dicho que lo matara, que vino a ser como una abominación delante de Dios. En ese momento él se portó como un violento contra Dios. Por eso Dios lo desechó y lo aborreció. Aquí dice claramente que Dios aborrece al violento. Recuerden esto entonces, hermano, que la desobediencia son actos de violencia. Ahora, yo le digo todo esto no para asustarlos. Yo le digo a esto para que ustedes se humillen delante de Dios. Yo incluso, hermano, esto de humillarnos es una cosa de todos los días. Todos los días tenemos que tener una actitud de humillarnos delante de Dios, de pedir perdón y decirle, Señor, yo necesito cada vez la dirección de tu Espíritu y que tu Espíritu me recuerde tu palabra para no fallarte a ti, Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo. Mira, yo voy a decir una cosa, hermano, que Dios oye la oración del justo, no la oración del desobediente. Dios oye la oración del justo, mas no la oración del desobediente. Fíjese lo que dice el Salmo 34:15. Los ojos de Yahweh están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Eso es lo que dice el Salmo 34:15. Salmo 34:17. Claman los justos y Yahweh oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Yahweh oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahweh. Muchas veces hemos orado, cantado de estas promesas, pero no ha sucedido nada porque no obedecemos sus mandamientos. ¿Tú quieres garantía de que Dios te conteste tu oración? Camina como un justo. Camina como un justo. Leímos ahorita tantos versos sobre esto, hermano, porque ¿qué dice la palabra? Que Dios escucha al justo.
y está atento sus oídos al clamor del justo. Yo creo, hermano, que llegó un momento que, porque dice la palabra que Dios vio a Noé justo. Eso quiere decir que él vio a un hombre que estaba obedeciendo mandamientos. Él vio un hombre que se humillaba delante de Dios. Él vio un hombre que tenía un corazón temeroso delante de Dios. Él vio un hombre que se estaba dependiendo de Dios para dirigir su familia. Porque recuerden, hermano, que Dios no solamente salvó la vida de Noé y su esposa, también salvó la vida de sus hijos y las esposas de sus hijos, o sea, las nueras. Entonces, cuando hay un justo, hermano, hay una oportunidad para que la familia pueda también alcanzar la bendición de ese justo. Porque ese justo tiene una influencia sobre la familia. ¿Ok, hermanos? Entonces, eso es una cosa que tenemos que nosotros tener en mente, porque eso también nos ayuda a nosotros a no caer en la corrupción. Proverbios 11:28. Proverbios 11:28 dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. ¿Ok, hermanos? Ahorita tú quizás dices: oye, yo estoy bien afectado con la pandemia esta. Yo estoy bien afectado de que tengo limitadas horas de trabajo, de que no estoy ganando lo que ganaba antes. O si está en en el lado estadounidense, usted está quizás recibiendo beneficios de desempleo y no gana lo que ganaba, porque el desempleo no te va a pagar lo que ganabas. Entonces tú dices: oye, Dios, ¿qué pasó? Estoy bien angustiado con mis finanzas. Pero dice la palabra que si tú te mantienes obedeciendo a Dios, sometiéndote a sus mandamientos, guardando ese temor a Dios en tu corazón, Él va a hacer tu justicia. Y esto de reverdecerán como ramas, quiere decir que de repente va a venir una manifestación de Dios, de bendición sobre tu familia y sobre ti. Y tú dirás: oye, ¿cómo pasó esto? Es que guardaste tus mandamientos, te guardaste en el temor de Dios. Y Dios te miró justo y dijo: ¿sabes qué? Voy a bendecir a este justo que está pasando por pruebas difíciles en sus finanzas o en su salud. Según las Escrituras, vamos a Ezequiel 18:9. Ezequiel 18:9. Ahí nos define que es un justo. Recuerden que cuando yo empecé a hablar hoy, la pregunta era: ¿cómo se define un justo? Según las Escrituras. Y este verso de Ezequiel 18:9 está excelente para definir lo que es un justo. Leti. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo. Este vivirá, dice Yahweh el Señor. Fíjate bien. Que guarda las ordenanzas de Dios, que guarda los decretos de Dios rectamente, es justo. Ahí está la respuesta. Vivirá. Vivirá, dice Yahweh el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no es que está diciendo que no va a morir físicamente, lo que está diciendo que él vivirá eternamente con Dios. ¿Por qué? Porque un justo es alguien que camina las ordenanzas de Dios. Es alguien que guarda los decretos de Dios y los hace exactamente como Dios lo pide. Y esto quiere decir que vivirá, dice el Señor. O sea, un justo es aquel redimido por la gracia de Yeshua, que camina en las ordenanzas de Yahweh y guarda los decretos de Dios. Noé era justo porque era obediente. Y es nuestro deber, como lo era con Noé, Abraham y Yeshua y sus discípulos, vivir en obediencia. Esta gente, los patriarcas, hermanos, eran gente de ejemplo para nosotros, como Noé, Abraham y luego a Yeshua. Más adelante con los discípulos. Hermanos, no podemos estar pregonando una teología que no compromete a nadie a obedecer a Dios. Hermano, no puede estar predicando una teología que no compromete a la gente a obedecer a Dios, sino que le estamos diciendo: la gracia de Dios, no tienen que obedecer nada, solamente ustedes están en la gracia. Hermano, la gracia de Dios es para ayudarte a corregir tu camino para que regreses al camino de Él, al camino de la obediencia, al camino de la rectitud,
al camino del temor a Dios. La gracia no es para que sigas pecando. La gracia no es para que sigas desobedeciendo. La gracia es para perdonarte, para que entres otra vez en el camino de la instrucción de Dios a través de su palabra. Entonces, hermanos, es tiempo de que nosotros regresemos a leer la Biblia. Es tiempo que regresemos a meditar en esa palabra y decirle, Señor, revélame tu palabra, enséñame. Quita de tu mente que esto que estamos enseñando de la obediencia a los mandamientos es algo del judaísmo, hermano. Yo quiero que usted entienda algo, que esta palabra que le estamos dando la predicó Yeshua, y como la predicó Yeshua, lo predicaron los patriarcas y los profetas. Yeshua no dijo nada, hermano, que ya no estaba escrito. Recuerden, hermano, que el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito cuando Yeshua estaba enseñando la palabra. Por eso cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto y el diablo lo tentó, él siempre respondía, escrito está, escrito está, escrito está. ¿A dónde estaba escrito? Estaba escrito en el pacto original, lo que le llaman el Antiguo Testamento. Ahí estaba escrito todo lo que él estaba enseñando. Sí, yo creo que esa parte de cuando hemos sido justificados por el Señor, por gracia, para salvación, ¿verdad? Yo hablaba hoy con mi papá y reconocíamos esa parte que dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ahí hablaba de lo que éramos antes de venir a Cristo, ¿verdad? Antes de venir a Él con arrepentimiento, con fe, y le dijimos, entramos a una nueva vida, ¿verdad? Y yo escuchaba esta semana algo que se me hizo muy interesante, porque ahorita lo escuchamos mucho, que estamos en una nueva normalidad, ¿verdad? Ahora esto es lo normal, antes no era lo normal, ¿verdad? Después de la pandemia, la nueva normalidad es que entres a todo el lugar con un tapabocas, o la nueva normalidad ahora es que guardes la distancia. La nueva normalidad es esta, X, ¿verdad? Entonces, pues no es nuevo, en realidad, decía este predicador, porque en realidad, cuando el pueblo salió de Egipto y se presentaron ante el Sinaí a recibir la ley de Dios, la palabra de Dios, que les iba a dirigir la vida, les dijo Moisés, esta va a ser la nueva normalidad. Ahora vamos a caminar por estos mandamientos, porque cuando entendemos que la ley fue dada para corregirnos los caminos, ¿verdad? Él dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la Torah, para meditar en él, para corregirnos, ¿verdad? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y andes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Esa es una parte que yo la entendí ya estando en Cristo, que cuando yo camino en esa obediencia ya justificada por el precio que pagó Yeshua, ya pagó un precio por mí, pero ahora Él me indica la manera de caminar bien delante de Él. No es que yo abandone sus mandamientos. Así es. Es que los haga por amor. Porque quiero estar caminando lo que a ti te gusta que yo camine. ¿Cómo quieres que camine? Y Él me dice, mi palabra te va a enseñar cómo caminar. Amén. Andad en amor, en fe, en esta justicia. Ya estás justificado. Ya estás justificado, pero ¿me quieres agradar? Camina en mis mandamientos. Así es. Y la palabra está clara. En Juan 14:15 dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. No digo si me amáis, canten bastantes cánticos, aunque es bueno cantar. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, se me acabó el tiempo, pero le quiero decir que les amamos de nuestra parte, de Leti y mía. Les amamos, estamos orando por ustedes. No dejen de orar unos por otros. Hermano, este es un buen tiempo para que ustedes saquen tiempo para estar con su familia, escudriñen las escrituras, le ministren a su familia, porque es un buen tiempo, hermano, para acercar a su familia a Dios y que lo acerquen a través de la instrucción de la palabra. Así que Dios me los bendiga a todos, hermanos. Les deseamos un Shabbat lleno de la bendición de Dios, lleno de la fortaleza de Dios.
Dice así la palabra de Dios. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom, su paz. Hermanos, estén llenos de la paz de Dios. Estén llenos de la confianza en Dios. Recuerden, hermanos, que la instrucción es para ayudarnos a vivir. La instrucción de Dios es para ayudarte a vivir una vida cada vez más abundante y más llena de bendición, de salud. Así como nos han dado las instrucciones para preservar nuestra vida en esta pandemia, siga las instrucciones de Dios, porque esas son las de preeminencia en su vida. Si usted sigue esas instrucciones, usted va a vivir y va a vivir para siempre. Le doy gracias por su atención. No dejen de orar por nosotros. Nosotros oramos por ustedes. Les amamos y esperamos en el Señor que pronto nos dé la oportunidad de verlos. Dios les bendiga a todos. Shalom. Gracias, hermanos. La paz de Dios sobre todos ustedes. Amén. Dios los bendiga a todos. Shalom.